Vamos a ver hoy día ya el otro tema de los receptores sensitivos. Los objetivos del tema justamente es de que vayamos estudiando los tipos de los receptores, tanto sensitivos como de tipo motores. La transducción de los estímulos, o sea que cómo se van a realizar los estímulos, adaptación de los estímulos, sumaciones espaciales temporales, lo que nos indica cómo se va a ir diseminando una señal de tipo nervioso y los transmisores y los procedimientos de los grupos neuronales. Entonces, a ver, aceptaremos estos dos más. Sabemos muy bien que justamente que toda la información que nos llega al cuerpo proviene generalmente de la parte externa y también de la parte interna de muchas partes del cuerpo, cosa que nosotros recibimos las distintas sensaciones gracias a los receptores que tenemos, que son justamente los receptores de tipo sensitivo. Y estos receptores se ocupan justamente de detectar los distintos estímulos, como ser los estímulos del tacto, del sonido, después de la luz y del color. ¿Ya? Yo tengo entonces estos distintos estímulos. Y gracias a estos estímulos, yo estoy en contacto con el medio externo. Fuera de eso, vamos a tener el frío y el calor. Constantemente también nosotros estamos ahí con sensaciones de frío o de calor. Todos estos estímulos ya van a viajar justamente por los nervios y primero van a ir justamente por la médula y posteriormente van a ir justamente a áreas determinadas del sistema nervioso central. Después, acá tenemos justamente nuestra gráfica con los distintos tipos de receptores. Los receptores de Zucchini para el calor, los de Krauss para el frío, ya de Meissner, de presión, de Merkel también, ya los plexos, ¿no? Y las otras terminales de tipo de dolor. En otras palabras, que toda mi piel está justamente bastante bien inervada. Donde yo me pinche o donde yo tengo un estímulo, voy a tener justamente las distintas sensaciones que me va a proporcionar la piel. El propósito, justamente, es de que este mecanismo, ya, de los receptores, me detecte la señal, ya sea de calor, de frío o de dolor. Se va a transformar todo esto en estímulos de tipo sensitivo. La señal va a viajar por los nervios de tipo sensitivo como un impulso, ¿ya? No viaja como dolor, no viaja como frío, sino que viaja como un impulso. Y este impulso, ¿ya? Justamente es una señal de tipo sensitiva y me envía a distintas zonas del sistema nervioso central, zona donde se van a procesar y posteriormente yo voy a poder realizar una respuesta adecuada ya al cambio que voy a tener por el estímulo que me inició. Vamos a admitir a Ingrid Sonero. Existen 5 tipos básicos de receptores que hemos estado viendo. Y los principales, el mecanoreceptor, ya que justamente se estimula con la compresión mecánica o con el estiramiento del tejido,
¿ya? Una cosa es que yo me aplaste, digamos, me voy a aplastar el brazo. Y otra cosa es que me se dice un estiramiento. En el estiramiento justamente se produce la actividad de estos mecanorreceptores y por tanto se ocasiona un tipo de daño. Y esto me ocasiona pues un estímulo de tipo mecánico o estiramiento. Tenemos las otras terminales nerviosas de frío y de calor, que justamente me ayudan para defenderme contra estos componentes agresivos. Hay componentes calientes, el agua que esté hirviendo, o sustancias frías. Nitrógeno líquido es un componente que se trabaja pues a 94 grados bajo cero. Y eso me ocasiona directamente una quemadura de tipo térmica en la piel, una quemadura al frío. Después tenemos los nociceptores, que son justamente los receptores del dolor, ¿ya? Y vamos a encontrar justamente en las alteraciones de los tejidos, zonas donde se producen justamente estos estímulos de tipo físico y químico. En la práctica hemos dicho justamente que el cerebro, la masa encefálica, no tiene estos receptores del dolor y gracias a eso los neurocirujanos pues podían operar sin tener ningún problema. Después tenemos los receptores electromagnéticos, los cuales se estimulan justamente gracias a los distintos cambios de la intensidad de la luz que va a actuar directamente sobre la retina. En la noche, cuando hay menos luz, justamente se contrae la pupila y esto permite que cierta cantidad de luz ingrese y me estimule la retina. ¿Ya? En cambio, cuando hace mucha calor o el día está muy brilloso, al revés, ¿ya? Se ocasiona una miosis para que no ingrese mucha luz, ¿ya? O que ingrese directamente lo medido para que no me ocasione daño en los nervios de la retina. Y después tenemos a los quimiorreceptores, los cuales se estimulan justamente gracias a los cambios que nosotros percibimos. Gusto, olfato, ya que generalmente estamos ahí con la alimentación. Constantemente yo tengo este tipo de estímulos. Cuando yo voy a comer, voy a almorzar y todas esas cosas, ya se me estimulan pues estos receptores. De igual forma, tengo los distintos quimiorreceptores. Hemos hablado cuando estábamos estudiando la parte de respiratorio en sangre en relación a la concentración justamente de oxígeno, concentración del CO2 y la osmolaridad de los líquidos, el pH. Todos estos cambios justamente ya era un estímulo a mis quimiorreceptores, los cuales me ocasionaban posteriormente distintos estímulos. ¿Ya? Si había mucho CO2, me podía producir entonces una disminución en la frecuencia respiratoria porque había mucho oxígeno y poco CO2. Después, chicos, tenemos justamente los componentes que vamos a ver, los que ya hemos estado hablando. ¿Ya? Acá nosotros tenemos esta gráfica de un corte de la piel. En la parte de arriba está justamente la parte superficial. En esta zona es donde yo voy a percibir las distintas señales. Aquí se me va a parar, digamos, un mosquito, ya una hormiga, y yo voy a sentir ese estímulo. Me va a picar una abeja, cualquier cosa, y yo siento también el otro estímulo. Tengo una presión sobre la zona. De igual forma, vamos a ocasionar un estímulo a los distintos justamente receptores. Acá tenemos a los de Pacini, ya de presión, a los de calor, perdón, es de frío, a los de Ruffini de calor, ¿ya? Y fuera de eso,
tenemos el folículo piloso, el cual también tiene sus terminales nerviosas. Y basta y sobra que se me muevan los pelos y yo estoy más que todo ahí viendo qué tipo de estímulo es el que tengo en la zona. Sensibilidad diferencial de los receptores. Cada receptor ya tiene justamente una sensibilidad de tipo exclusivo. En otras palabras, yo tengo un receptor para el frío, otro tipo de receptor para la presión o para la calor. ¿Ya? Cada uno de estos mis receptores está siendo diseñado para un solo tipo de función, tal cual pasa con los conos y bastones. La función ya es justamente que se va a estimular con los cambios de la luz. Hay mucha luz, me estimula. Poca luz, ya, me va a estimular, pero me da distintos tonos de la luz. Fuera de eso, yo también tengo pocos otros estímulos. Tal cual pasa, tengo ahí estímulos de calor, de frío o de presión. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando estamos mucho tiempo en el sol, digamos en la playa o en la calle, estamos ya con los ojos excitados. Siento ese estímulo de calor, ¿ya? Siento una presión. ¿Qué pasa si hace un viento? De igual forma, voy a sentir un aire frío y esto me va a ocasionar justamente una excitación también en el ojo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos ya los conos y bastones y externamente tengo estos pocos receptores, los cuales me van a dar los cambios químicos y van a viajar por la sangre hacia los distintos componentes internos. De igual forma, tenemos los osmoreceptores, ¿ya? El cual está en relación justamente a los cambios de las distintas componentes. Uno de ellos justamente es el núcleo supraóptico que está en el hipotálamo. Este justamente me va a detectar los cambios osmolares de los líquidos corporales, ¿ya? En otras palabras, me va a detectar si es que hay mucho sodio, mucho potasio o yo tengo poco líquido y me va a ocasionar justamente estímulos hacia los núcleos supraópticos, ¿ya? O paraventriculares. ¿Para qué? Para que justamente se produzca ya sea la hormona antidiurética o no se produzca, ¿ya? Yo puedo producir, entonces voy a tener una etapa de diuresis. Y de esta forma yo voy a eliminar justamente mayor cantidad de sodio, potasio y de líquido. Al revés, si mis núcleos ocasionan una disminución, va a haber una retención de los líquidos. Después tenemos los receptores de tipo cutáneo, ¿ya? Los cuales casi nunca, ¿no? Se estimulan, ¿ya? Con estímulos que no corresponden al tacto o a la presión. Siempre estos mis receptores se van a estimular, ¿ya? Con los estímulos adecuados. Se activan justamente en el momento en el cual se adquiere una intensidad suficiente para ocasionarme un daño a nivel cutáneo, ¿ya? Ya les he dicho, yo puedo tener, digamos, un objeto en el brazo, me va a ocasionar justamente un tipo de estímulo, como una advertencia. Pero si este componente es más puntiagudo y me estoy pinchando, me está ocasionando un daño justamente a nivel de la piel. Y esto me ocasiona un estímulo en las distintas terminaciones nerviosas que tenemos, ya sea de dolor, ya, o de estiramiento, y posteriormente pues vamos a tener la respuesta adecuada. La modalidad sensitiva, justamente este tipo de sensación
es de tipo lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente yo tengo los receptores que están determinados o predeterminados. Y estos receptores pues van a viajar directamente por un tipo de fibras nerviosas, ¿ya? Cada tipo de sensación, ¿ya? Que experimentamos, ya sea dolor, tacto, visión o dolor, viaja directamente por una modalidad de sensación. Yo tengo un nervio o tengo también una terminal nerviosa, la cual solamente se estimula por el tacto. Otra terminal que solamente se va a activar por la presión, ¿ya? De igual forma tengo otras terminaciones que solamente se estimulan por los sonidos, ¿ya? Y otros que directamente se van a estimular por la visión. Nosotros percibimos justamente esta variedad de modalidades de estímulos. Todos estos estímulos viajan directamente a través de las fibras nerviosas y se convierten directamente en impulsos. ¿Ya? Mi terminación nerviosa se activa. Esto me ocasiona un estímulo, ya de tipo nervioso, cosa que se va a producir justamente un potencial de acción. Y este potencial de acción ya me ocasiona pues un estímulo para que ingrese o para que salga, digamos, sodio. Ya si ingresa sodio, me ocasiona un potencial positivo. Y este potencial positivo me va a ocasionar una excitación. ¿Ya? Cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central. Yo tengo ya mis núcleos del dolor, mis centros del habla o los centros de la audición o mis centros termorreguladores, ¿ya? Entonces, cada uno de estos estímulos externos van a terminar en uno de estos centros o núcleos o fascículos nerviosos. ¿Dudas hasta acá, chicos?